Hola, ¿cómo están? Soy Abraham Miranda Páez, profesor investigador en el Departamento de Fisiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en México. Y hoy, para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, como todos los años, que es el 22 de abril, quisiera compartir con ustedes esta presentación, esta charla, acerca de algunas especies marinas que son intolerantes al cautiverio, intolerantes en varios grados. Para empezar, quisiera hablar de los tiburones. Hay 307 especies de tiburones conocidas, de las cuales 50 están consideradas vulnerables o en peligro de extinción, pero solo 3 protegidas, que son el Rhincodon typus, el tiburón ballena, Cetorhinus maximus, que es el tiburón peregrino, y el tiburón blanco o Charodon carcharia. Bueno, como algo raro en la naturaleza, pues estas especies pueden vivir bastante tiempo. Hay acuarios en el mundo que tienen tiburones ballena en cautiverio y no tienen ningún problema. Pero el tiburón blanco, que es el pez depredador más grande que existe actualmente, llegando a medir alrededor de 7 metros y pesando casi 2 toneladas en etapa adulta. Bueno, hay varias historias en relación con esta especie. Primero, pues influidos por los medios, como siempre, los humanos se vieron bastante atraídos para observarlos, para contemplarlos en cautiverio, y desde la década de los 70s, 80s y 90s se intentó mantenerlos en acuarios en el mundo, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa y, bueno, el último caso en el acuario Churaumi de Japón, en Okinawa. Bien, en todos los casos los animales morían a los días de haber sido capturados. El récord es un tiburón en el acuario de la bahía de Monterey, en California. Vivió 6 meses y de hecho lo dejaron en libertad, después de que se comió a otros tiburones. Y digamos el truco, el secreto es que era un tiburón muy joven, medía menos de 4 pies, o sea, era un tiburón de menos de 1 año de edad. Sí, eso le ayudó mucho. Pero en la mayoría de los casos solo viven unos cuantos días. De hecho, el último que se intentó por quedar atrapado en una red de pescadores en Japón, en el acuario Churaumi, era un tiburón ya adulto, era grande, medía alrededor de 11 pies y no vivió más que 3 días. O sea, lo pescaron, lo metieron al acuario el día 11 de enero del 2016 y para los 3 días siguientes ya estaba muerto. Esto, digamos que la explicación probable científica de esta cuestión es que esa es una especie como algunas otras que tienen ventilación RAM en inglés, RAM, es decir, tienen que nadar, tienen que moverse para poder respirar, para poder meter agua en su boca y que salga por sus branquias y así oxigenar. Pero el problema es que hay otros tiburones que también respiran RAM, como el tiburón tigre, Galeocerdo cuvier, que sí toleran el cautiverio, o el tiburón ballena, que es más grande incluso que el blanco, y aún así tolera el cautiverio y tiene respiración RAM. Entonces es un misterio porque el tiburón blanco, exactamente no siendo tan grande como el ballena y teniendo respiración RAM como el ballena o el tiburón tigre, de todas maneras no soporta el cautiverio. Bueno, ahora vamos a pasar a los cetáceos, ¿sí? Que también son especies marinas, de las que voy a hablar. La primera es la orca. La orca, tal vez ustedes digan, no, ¿cómo no van a soportar el cautiverio? Sí, de hecho han nacido ya varias orcas en cautividad en acuarios en el mundo. El problema es que en la vida natural tiene una expectativa de vida de cerca de 80 años. Pero las que están en cautiverio no llegan ni a 30.
De hecho, así está documentado por muchas organizaciones que estas orcas viven en estrés. De hecho, algunas se han visto atacar, o está documentado que hay accidentes con los entrenadores. De hecho, sí han habido muertes ocasionadas por las orcas que matan a los entrenadores. Esto contrasta mucho porque en la naturaleza no hay documentados ataques de orcas a los humanos. O sea, es algo extrañísimo. Y bueno, la explicación que da, por ejemplo, Heather Raleigh, que es una veterinaria especialista en mamíferos marinos de PETA, que es, bueno, PETA significa People for Ethical Treatment of Animals, es que las orcas en estado natural normalmente viajan alrededor de 64 kilómetros al día, a profundidades entre 30 y 150 metros. Obviamente no hay un acuario ni cercano a eso, ¿sí? Entonces, el estrés del confinamiento, animales tan grandes, ¿sí?, que pesan varias toneladas, los hace fácilmente estresables y se ha visto que muchos de ellos frotan sus dientes en la orilla de los acuarios donde están, y esto les provoca unos desgastes asimétricos y bastante problemáticos. Obvio, esta es parte de lo que nosotros llamamos en neurociencia y en psicología también estereotipia, es decir, conductas que pueden llegar incluso hasta la automutilación. Las orcas en cautiverio hacen esto, pero igual muchas especies, incluso especies terrestres, prácticamente podríamos decir que se vuelven locas, o sea, pierden pues el equilibrio que les da el ambiente natural una vez en cautiverio. Bien, entonces las orcas son la otra especie. Y por último, les voy a hablar de la vaquita marina, ¿sí? Phocena sinus, a quienes Norris y McFarland en 1958 apenas la descubrieron y la clasificaron taxonómicamente. Bueno, es una especie endémica del Alto Golfo de California, en México, o sea, no hay en ninguna otra parte del mundo, y está en serio peligro de extinción. De hecho, solo quedan alrededor de 8 especímenes en el último conteo, a pesar de varios esfuerzos, entre ellos los de Sea Shepherd, para conservarla. Bien, precisamente en ese esfuerzo por protegerla de la pesca ilegal de totoaba con redes agalleras que de manera incidental matan a la vaquita, Phocena sinus, el nombre científico de la marsupa más pequeña del mundo, la hembra que capturaron en el año 2017, con todos los cuidados, con un equipo bastante bien integrado por veterinarios, por biólogos marinos norteamericanos, por gente del Museo de la Ballena en La Paz, en México, etcétera, etcétera. De todas maneras, el animal se estresó tanto que prácticamente murió de un infarto en las manos de sus cuidadores. Esto lo pueden ver en un documental de National Geographic que se llama Sea of Shadows, o sea, Mar de Sombras en español, que de hecho está producido por Leonardo DiCaprio. Bien, ¿por qué la vaquita marina, siendo tan pequeñita como el tiburón que vivió 6 meses en el acuario de la bahía de Monterrey, pues no soportó el cautiverio? Bien, la respuesta más probable es el estrés. El estrés en algunas especies llega a producir lesiones cerebrales. En el humano se ha demostrado que la gente, por ejemplo, expuesta a tortura, presenta 2 signos importantísimos de estrés. Uno es alteraciones en la irrigación cerebral producto de la liberación de los corticoides, sí, que es inevitablemente, tiene que darse como respuesta fisiológica al estrés, y esto produce lesiones en el cerebro. Probablemente
también esté muy ligado esto a cambios vasculares en la irrigación del corazón, o sea, en las propias arterias coronarias. Y eso, obvio, es lo que condiciona una cardiopatía isquémica y un infarto y la muerte del animal, ¿no? O del ser humano. Ya, también les digo que se ha demostrado. Y bueno, y la otra cuestión importante relacionada como consecuencia del estrés grave es la hipertrofia de las glándulas suprarrenales. En los animales expuestos a estrés se presentan lesiones en diferentes órganos importantes y un aumento en el tamaño, y obvio va acompañándose del aumento en la función también de las glándulas suprarrenales. Entonces, esto a la larga, ¿sí?, condiciona efectos pues letales en muchos animales, incluidos el humano. Bien, normalmente se cree, hay una regla que menciona Naomi Rose, sí, que es una también especialista en mamíferos marinos. Hay una regla que dice que mientras más amplia sea el área de distribución natural de una especie, menos va a soportar el cautiverio. Bueno, pues ya vimos que hay muchos misterios en relación al tamaño de la especie, su clasificación taxonómica y lo que le pasa en la naturaleza, que de todas maneras es irreproducible, no se puede, es imposible recrear en un acuario. Aunque, bueno, también hay, por ejemplo, ballenas belugas, por ejemplo, en el Aquarium de Chicago, y hay otras especies, muchas otras especies de cetáceos, delfines, etcétera, etcétera, que sí pueden vivir en cautiverio aparentemente. Esto, digamos que tiene la ventaja de que es la única manera de conocer muchos de estos animales, ¿sí?, por parte de las personas, y como lo dice mucha gente, entre ellos Desmond Morris o Richard Dawkins, los animales nos causan fascinación, pero la moraleja es, a muchos es mejor ni siquiera intentar tenerlos en cautiverio. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad y a disfrutar y a conmemorar, a celebrar cada día como si fuera un día más de la Madre Tierra. Gracias. Bye.